Bienvenidos a un nuevo video de Sin Rutina ni Destino. Para los que no nos conocen, nosotros somos Nico, Ale y Chinchulín y estamos viajando por todo México desde hace 2 años en nuestra camioneta La Pituca. Y después de 2 años de no ver nada por las noches, decidimos cambiarle al fin los faros a nuestra camioneta. Y les queremos enseñar cómo pasar de esto a esto. Bueno, para empezar, nuestra camioneta es una Chevrolet Astro Van 1996, camperizada por nosotros mismos. Que de hecho, si quieren ver cómo transformamos esta camioneta en una casa, le dejamos un video por aquí con la camperización completa. Y el problema que traíamos es que estos faros ya están muy viejos, están como ya dañados por dentro, medio como oxidados. Y de noche no se ve nada. Pero encontramos estos faros el otro día en una tienda y vamos a ver cómo se los ponemos. La verdad se ven muy bien, tienen muy buena pinta. Y lo importante es que traen lupa para la luz baja y bueno, traen como luz de posición y giro de 2 colores diferentes. Así que vamos a instalarlas. Bueno, así que para empezar vamos a remover estos tornillos que supuestamente son los que aflojan el aro. Creo que hace años que no se tocan estos tornillos. Con cuidado que no se nos caigan los tornillos hacia abajo, porque creo que sería un problema de sacarlos. Ya salió el aro, como ven, este aro tiene una pestañita rota, debería tener 4, solo tiene 3. Creo que sería bueno también cambiarle los aros estos porque se ven como muy frágiles. El faro, una vez que está así, el faro ya sale completo y lo desenchufamos. Esto es recomendable limpiarlos con un limpiacontactos para que agarren bien. Así que también lo vamos a limpiar antes de seguir. Con este tornillito y con este que está acá arriba se apretan, se le da la dirección tanto sea para adentro o para afuera o para arriba y para abajo. Así que después, cuando terminemos de instalarla, también las vamos a regular. Ahorita los voy a quitar para limpiarlos, para ponerle como algo que le afloje el óxido y después los vamos a poner de nuevo. Y también esta la vamos a sacar para también hacerle mantenimiento al enchufe. Bueno, como dije antes, estas partes blancas de los costados es para poner giro o para poner luz de posición. Y serían estos 2 cablecitos, verde y rojo. Pero yo en este caso solo quiero la luz, yo necesito la luz baja y las luces altas. Entonces estos por ahora no los voy a instalar porque yo ya tengo abajo el giro y tengo la luz de posición. Y por ahora solo voy a usar la luz alta y la luz baja de este faro. Primero lo enchufamos y ahora lo vamos a prender para ver si funciona. Ahí va, perfecto. Luz baja y luz alta. Me acabo de dar cuenta que este foco es giro y posición al mismo tiempo y no estaban dando la posición. Y ahora no voy a poder conseguir un foco de estos fácil porque es un foco muy raro. Y lo que voy a hacer es anular todo lo de aquí y vamos a poner provisoriamente todo lo de aquí. Así en lo que consigo este foco nuevo se va a ver pareja de los 2 lados. Entonces ahí tengo giros y ahí tengo posición también. Saqué un cable desde aquí, de ese, que viene hasta el adaptador ese, al rojo, que es la luz de posición. Y el verde lo saqué del otro, de este, que es el giro, un solo cable al verde de acá. Así que ahora vamos a armarlo todo muy prolijo y ya para tener este lado listo. Ya puse los cables, este es el del giro y este es el de la posición. Recuerden que si ustedes solo quieren la luz alta y baja, es solo enchufando este y ya funciona. Así que vamos a empezar a instalarlos sin rayar nada. Ahí va. Vamos a ponerle un tornillito de abajo y uno de arriba para que quede apoyado. Y listo, ya después lo apretamos bien. Ya le podemos quitar el nylon
Vean qué hermoso se ve. Ahora lo que hay que hacer, estos cables que me bajan de acá, los tengo que conectar acá. Uno al estacionamiento y el otro al giro. Y ya me andarían por siempre. Si en algún momento quiero que deje de andar algo, solo vengo y lo desconecto de aquí y ya. Así que vamos a conectar. Ahorita vamos a checarlo. Ahí tenemos la luz de posición. Ahí tenemos giro. Sigue la luz de posición prendida, pero a la vez está el giro. Ahí tenemos ya luz baja. Ahí está la luz alta. Así que de este lado está todo andando. Pero ahorita tenemos que empezar del otro lado. Instaladas las luces en la pituca. Ya las... ¿Ve? Este tiene el punto ahí. Esta la dejé como un poquito más abajo. Y esta la dejé un poquito más arriba, pues. Solo como para que con esta no encandilara los carros de frente. Igual en la noche las voy a probar. Y vamos a ver si le termino de dar el último detallito. Y miren, ahí con los intermitentes prendidos. Recuerden que ahora solo quité los focos de acá para ver cómo se veían estas olas. Muy bien, solo hay que ver cómo alumbran de noche. Así que ahí lo vemos. Vean para adelante cómo se ve ahora. Vean esto, ahora sí que vamos a ver. Bueno, ahí está posición prendido. Ahí están los intermitentes prendidos. Ahí está la luz baja prendida. Y ahora luz alta. Vean la luz alta cómo ilumina todo hasta allá adelante. Y a ver la luz baja. Y ahí está la luz baja. Buenísimas las luces. Y bueno, gente, ya vieron el gran cambio de estas luces. Realmente estoy sorprendido porque ahora sí vamos a tener mucha visibilidad. Cuando viajemos de noche, cuando llueve de noche, que no se ve nada, ahora sí lo vamos a ver. Así que esperemos que les sirva este video y nos vemos el próximo domingo con un nuevo video. Adiós. No manches, papá. Ya deja esas luces y vámonos a dormir, oye.